Un equipo de jardinería estaba cavando en el patio trasero de una casa y golpearon algo duro. Resultó ser un coche grande. Los propietarios no tenían idea de que había un coche enterrado en su patio trasero. Algunos coches no se perdieron, fueron enterrados. Ocultos bajo tierra, sellados en bóvedas o sacados de ríos, cada uno llevaba un secreto que el tiempo se negó a borrar. Cuando finalmente salieron a la superficie, lo que las décadas les habían hecho parecía casi real. Desde un coche familiar desaparecido durante 60 años hasta un convertible de lujo desenterrado del jardín de un millonario, estos son los descubrimientos de coches enterrados más extraños jamás encontrados. Quédate hasta el final, porque el número 1 revela algo que nadie pensó que volvería a ver la luz del día. Número 20. El Ferrari del patio trasero que expuso un robo falso. Comenzó como una simple excavación vespertina. Dos chicos en Los Ángeles removiendo tierra en su patio trasero en la calle 119 Oeste. Pero cuando sus palas golpearon metal, todo cambió. No era una tubería, no eran escombros. Y cuando llegó la policía con una cargadora para investigar, lo que salió del suelo dejó sin palabras a todo el vecindario. Envuelto firmemente en capas de plástico, oculto como un ataúd, estaba un Ferrari Dino 246 GTS verde oscuro de 1974, un coche que valía una fortuna y que había estado desaparecido durante 4 largos años. Barro manchado en la carrocería, sus ruedas medio comidas por el óxido, el cromo opaco y sin vida. Su propietario, el fontanero Rosendo Cruz, lo había reportado como robado después de estacionarlo en Wilshire Boulevard. El seguro pagó $22.000 y el caso se enfrió. Pero cuando los agentes quitaron la tierra esa tarde de 1978, la verdad finalmente salió a la luz. Esto no fue un robo en absoluto, fue un montaje. Los investigadores descubrieron que el propio Cruz había arreglado que enterraran el coche en lugar de destruirlo, fingiendo la pérdida para cobrar el seguro y recuperarlo más tarde. Los ladrones habían hecho esfuerzos extraordinarios para preservarlo, sellándolo en una piscina seca, metiendo toallas en las rejillas de ventilación, incluso abriendo un poco las ventanas para combatir la humedad. Cuando la historia se dio a conocer, los saqueadores se apresuraron al lugar, arrancando piezas del Ferrari enterrado como recuerdos. Pero un hombre, el corredor de bienes raíces Brad Howard, vio más allá de los restos. Compró el Dino, lo restauró con el experto en Ferrari Joseph Capolongo y lo devolvió a la vida. Hoy, ese mismo coche todavía circula por las carreteras de California. Su matrícula dice, desenterrado. El Ferrari pudo haber sido enterrado para simular un robo, pero no fue la última vez que el suelo de California ocultó un secreto de lujo. Número 19. El Mercedes de concreto que aterrorizó a un vecindario. Cuando los paisajistas comenzaron a excavar en una mansión de Atherton en 2022, esperaban encontrar raíces o rocas, no acero. Pero a solo 1,20 m de profundidad, sus palas golpearon metal y luego vino el olor. Agudo, agrio, inconfundiblemente incorrecto. La policía acordonó la avenida Stockbridge en cuestión de minutos, temiendo lo mismo que todos los demás. Podría haber un cuerpo ahí abajo. Pero lo que desenterraron fue algo aún más extraño. Un Mercedes-Benz convertible de 1991 lleno de bolsas de cemento sin usar. Al principio, los detectives pensaron que era una escena del crimen elaborada. Pero cuando verificaron las placas, la verdad se volvió absurdamente oscura. El coche fue reportado como robado 3 décadas antes por su propio dueño, Johnny Luen Lu, el constructor original de la mansión y un estafador convicto conocido por falsificar reclamaciones de seguros. Los investigadores descubrieron que él mismo había enterrado el coche justo debajo de la propiedad que una vez poseyó para cobrar un pago de $87.000. Durante años, ese Mercedes durmió bajo céspedes bien cuidados, su secreto endureciéndose a su alrededor como el concreto con el que estaba sepultado. El hallazgo sacudió el tranquilo suburbio, no solo por lo que habían encontrado, sino por lo que aún podría estar escondido cerca. Pero no todos los coches enterrados llevaban engaño. Algunos no contenían más que tristeza. Y el siguiente, enterrado por la propia tragedia, atormentaría a todo un estado durante 6 décadas. Número 18. El coche familiar que resurgió después de 66 años. Durante casi 70 años, el desfiladero del río Columbia guardó un misterio que nadie pudo resolver: la repentina desaparición de la familia Martin. En diciembre de 1958, Ken y Barbara Martin, junto con sus 3 hijas, salieron a recoger adornos navideños en su camioneta Ford. Nunca regresaron a casa. Sin marcas de derrape, sin accidente, solo una familia que parecía desvanecerse en el aire. Luego, en 2024, escaneos sonar detectaron una gran forma metálica 15 metros bajo la superficie cerca de Cascade Locks. Los buzos descendieron y encontraron lo que generaciones habían buscado: el chasis retorcido de un Ford de 1954, su cromo corroído, su carrocería congelada en el limo. Para la primavera de 2025,
Fragmentos del coche, junto con pertenencias personales y restos óseos, fueron cuidadosamente extraídos de las profundidades. Los investigadores lo consideraron un trágico accidente, una curva cerrada, niebla y mala suerte. Los Martin habían estado allí todo el tiempo, sepultados por el agua fría y negra. Su historia cerró un misterio que atormentó a Oregón durante 66 años. Pero mientras el agua había tragado un coche, el siguiente fue enterrado por superstición, sellado no por dolor o avaricia, sino por miedo. El número 17, el coche de carreras enterrado durante 40 años. No fue un crimen, no fue un accidente, fue el miedo. Cuando el coche récord de Shasta G. Perry, Thomas, Babs, volcó y lo mató en Pending Sands en 1927, el accidente se consideró maldito, tan maldito que lo enterraron justo donde cayó, el metal retorcido, el motor destrozado y la cabina manchada de arena fueron sepultados bajo la playa como un ataúd que nadie se atrevió a reabrir. Durante 40 años, el fantasma de Babs permaneció bajo las dunas, susurrado pero nunca visto hasta 1967, cuando el ingeniero Owen Wynne Owen desafió la superstición y la desenterró. Lo que encontró fue la decadencia hecha sólida. Un motor de avión fusionado con sal, paneles comidos hasta parecer encaje y ruedas medio consumidas por el tiempo, pero pieza por pieza la reconstruyó, restaurando una máquina que todos pensaban que estaba demasiado maldita para tocar. Hoy, Babs corre de nuevo. Su motor está vivo, su leyenda más fuerte. Pero mientras Babs fue víctima del miedo, el siguiente coche fue víctima de la fe mal colocada, enterrado no por superstición, sino con la esperanza de que el tiempo mismo pudiera preservarlo. Número 16, el coche cápsula del tiempo que se convirtió en lodo. En 1957, Tulsa, Oklahoma, enterró un Plymouth Belvedere nuevo bajo el césped del juzgado. Un símbolo perfecto de la América moderna, sellado dentro de una bóveda de concreto para ser abierto en 50 años. El plan era audaz, casi romántico, un regalo del pasado para el futuro. Cuando finalmente llegó el año 2007, la multitud se reunió en celebración, ansiosa por ver una porción prístina de la historia revelada. Pero cuando la bóveda se abrió, la multitud quedó en silencio. Primero salió agua, galones de ella, seguida por el hedor de la descomposición. La bóveda se había inundado décadas antes, y lo que quedaba del Belvedere era apenas reconocible. Su cromo se ha derretido en óxido, su cuero se ha disuelto en lodo negro, y el coche que una vez se llamó Miss Belvedere se había convertido en un fantasma de sí mismo. El ganador del concurso de la cápsula del tiempo había muerto mucho antes de la revelación, dejando solo a los descendientes para recoger los restos. Los expertos en restauración intentaron salvar el coche, pero el tiempo ya había ganado. Número 15. Los Beatles enterrados de jura. No esperas encontrar 50 coches robados bajo una montaña, pero a principios de la década de 2010, unos exploradores se toparon con una caverna oculta en las montañas del Jura, en la frontera entre Francia y Suiza, y se encontraron mirando filas de Volkswagen Beetles enterrados bajo la tierra. Cada uno tenía su número de identificación del vehículo lijado, cada número borrado como una identidad eliminada. Los exploradores habían seguido una fisura natural que resultó ser hecha por el hombre dentro. Sus linternas iluminaban metal olvidado. Escarabajos de los años 60 y 70 alineados precisamente como si estuvieran esperando a su comprador. Algunos estaban desmantelados para piezas, otros intactos pero cubiertos de polvo, como si esperaran una señal para volver a conducir. Cuando las autoridades intervinieron, la verdad cayó con fuerza. Habían descubierto el sitio de almacenamiento oculto de un sindicato de robo de autos transfronterizo. Durante décadas, la banda había robado vehículos de toda Europa, pasándolos de contrabando bajo tierra para eludir aduanas y evitar el calor. La cueva servía como su bóveda, un garaje secreto construido en la propia roca. Y entre los restos, los investigadores encontraron indicios de algo más raro. Rumores de un túnel sellado que contenía un prototipo de Porsche perdido, encerrado antes de que la policía pudiera alcanzarlo. Cuando los coches fueron sacados, algunos fueron a subasta, otros a museos, pero ese pasaje bloqueado permaneció sellado. ¿Qué más estaba enterrado allí? Nadie lo sabe. Y en los años desde entonces, los rumores de otros cementerios de coches subterráneos han mantenido a los exploradores urbanos preguntándose cuántas más de estas tumbas de metal están ocultas bajo el suelo de Europa. Número 14. El Ford del Dust Bowl, que se negó a morir. Después de que una tormenta azotara la zona rural de Nebraska, un granjero vio algo que brillaba en su campo inundado. Cuando cavó más cerca, su pala golpeó metal, la parrilla curva de un Ford modelo A de los años 1930. Al desenterrarlo, el coche emergió del barro. Dentro había fotos descoloridas, una llave oxidada y un boleto de reclamo rasgado de un banco que ya no existía. El descubrimiento se difundió rápidamente en las noticias locales. El Ford estaba sorprendentemente bien conservado.
Su interior intacto, los indicadores legibles, los asientos aún mantenían su forma. En la guantera había fotos familiares descoloridas, un llavero y lo que parecía ser un boleto de reclamo no pagado de la era del Dust Bowl. Nadie pudo rastrear a su dueño. Los registros del condado no mostraban nada. La historia se desvaneció en algún lugar entre archivos de ejecuciones hipotecarias y tierras de cultivo olvidadas. Los historiadores creen que durante la década de 1930, cuando las familias huían de las granjas fracasadas, muchas enterraron coches que no podían vender, con la esperanza de reclamarlos algún día. Pero muchos nunca regresaron, dejando sus máquinas sepultadas como cápsulas del tiempo de desesperación. Este modelo A fue uno de ellos. Hoy, el Mod 4, como lo llaman los lugareños, se encuentra restaurado en un museo de un pequeño pueblo. El Mod 4 llevaba rastros de vidas olvidadas, pero el siguiente descubrimiento no se perdió en un campo. Estaba escondido donde nadie debería haber podido esconder algo tan grande. Número 13. La Harley en la pared. Cuando una pareja en Chicago comenzó a renovar su antigua casa, esperaban termitas, tal vez cableado defectuoso. Pero lo que vieron dentro de la pared de su sala los dejó helados. Detrás del yeso había una Harley Davidson de tamaño completo, envuelta en papel y encajada entre los montantes como una reliquia destinada a no ser encontrada. Los investigadores pronto descubrieron la verdad. Décadas antes, el dueño de la moto, ahogado en deudas, se negó a perder su orgullo por el embargo. Desmontó la Harley pieza por pieza, la deslizó por una ventana, la reconstruyó dentro de la pared y la selló. Durante años, la máquina durmió allí, oculta a solo centímetros de la vida cotidiana. Cuando fue sacada, el cromo aún brillaba, el motor aún funcionaba. Pero si alguien podía esconder una motocicleta entera dentro de una casa, ¿qué más podría estar sellado en edificios olvidados? La respuesta vino del otro lado del océano, enterrada bajo polvo y silencio en un almacén abandonado. Número 12. Los reyes del rally olvidados. En el tranquilo campo de Inglaterra, el explorador urbano Colin Smith entró en un almacén en ruinas esperando encontrar chatarra. En cambio, su linterna iluminó dos Ford Escort RS Cosworth intactos durante más de 20 años. El aire olía a moho y aceite. Sus carrocerías blancas y negras estaban una al lado de la otra, motores cubiertos de polvo, neumáticos desinflados, tableros congelados en el tiempo. Documentos cercanos contaban una triste historia. El mecánico que los poseía había muerto repentinamente, dejando atrás sus preciados coches de rally olvidados. Durmieron durante décadas de deterioro hasta que las imágenes de Colin los devolvieron al centro de atención. Los fanáticos no podían creerlo. Dos íconos del mundo del rally de los años 1990 dejados a pudrirse en la oscuridad. Los coches fueron finalmente restaurados, pero no todos los tesoros tienen esa oportunidad, porque el siguiente descubrimiento no se trataba de caballos de fuerza o herencia, se trataba de obsesión, y el secreto de un hombre que dejó atónito a todo un pueblo. Si estás disfrutando de estos hallazgos increíbles, dale al botón de me gusta. Ayuda a que más mentes curiosas descubran historias como esta. Número 11. La flota oculta del Manitas. En Alabama, todos conocían a Earl Trammell como el silencioso reparador que arreglaba cualquier cosa con motor. Lo que no sabían era que detrás de su viejo cobertizo se encontraba una de las mayores colecciones de autos ocultas jamás encontradas. Cuando falleció, sus vecinos esperaban piezas oxidadas. En cambio, encontraron una alineación de clásicos impecables, más de 20 en total, cada uno impecable y cuidado con devoción. En el centro de todo estaba un Corvette C3S1 de 1990, aún envuelto en plástico de fábrica, con solo 25 millas en el odómetro. Alrededor había leyendas del músculo, Mustangs, un Chevy Bel Air de 1957 y más. Durante décadas, Earl había vivido modestamente, manteniendo su museo secreto oculto tras puertas sencillas. Cuando su viuda abrió el cobertizo, los coleccionistas quedaron atónitos. La colección valía más de $1 millón, una vida de pasión silenciosa sacada a la luz. El garaje oculto de Earl se convirtió en uno de los hallazgos de granero más asombrosos en la historia de los Estados Unidos. Pero si un hombre pudo construir un museo en silencio, ¿qué más podría estar esperando en la oscuridad? El siguiente descubrimiento respondería a eso, encontrado en lo profundo de Texas, donde un granero olvidado albergaba un lujo de mayor valor. Número 10. El granero de Texas que congeló el tiempo. En 2015, los coleccionistas abrieron las puertas de un granero abandonado desde hace mucho tiempo en Cedar Park, Texas, y entraron directamente en otro siglo. Dentro había 5 coches intactos de antes de la guerra y un remolque de viaje sellado desde 1973. El aire estaba cargado de aceite, polvo y quietud.
Entre los hallazgos había un Reo modelo G de 1908, un Milburn Electric de 1923, dos Cadillac Unto 12 y una limusina Cadillac Umpi 16 de 1938, todos impecables, el cromo brillando tenuemente bajo los haces de las linternas. Los propietarios del granero, Jack y Sally, los habían coleccionado durante años, pero nunca regresaron después de mudarse. Cuando los coches finalmente llegaron a subasta, las ofertas superaron los $700.000. El mundo quedó asombrado de cómo el tiempo se había detenido perfectamente, pero no todos los graneros guardan belleza. El siguiente descubrimiento llevaría a los rescatistas a algo enterrado no por nostalgia, sino por respuestas que nadie quería enfrentar. Número 9. El coche del patio que no debería existir. Comenzó con un simple proyecto en casa, un hombre cavando agujeros para postes de su nueva terraza. Pero a 1 metro de profundidad en un tranquilo patio trasero de West Yorkshire, su pala no golpeó tierra, golpeó acero. A medida que despejaba la tierra, comenzó a emerger un techo, luego ventanas, luego un coche de tamaño completo enterrado de lado bajo su propio patio. El coche era un Ford popular de los años 1950. ¿Y qué tal el estado? Su carrocería estaba retorcida, el vidrio destrozado, la tierra compactada a su alrededor. Los vecinos se reunieron, atónitos. ¿Quién entierra un coche entero bajo su jardín? La respuesta llegó días después. El Ford había pertenecido a un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Harold Lees, quien una vez fue dueño de esa misma casa. Arruinado y reacio a pagar las tarifas del desguace, Harold había hecho lo impensable, desmanteló el coche para piezas, lo rodó hasta un hoyo y lo enterró. Durante 60 años, el Ford durmió bajo ese jardín, sellado por la fría arcilla británica, hasta que un proyecto de terraza se convirtió en una excavación arqueológica. Cuando volvió a salir a la luz, oxidado pero entero, no era chatarra. Pero algunos coches fueron ocultados no por economía sino por miedo, y el siguiente yacía enterrado en un lugar donde los hombres se entrenaban para la guerra número 8, el MG enterrado en un foso militar. En Salisbury Plain, donde los soldados una vez se entrenaron para la batalla, un equipo de arqueólogos escaneó el suelo en busca de proyectiles de artillería. Lo que encontraron en su lugar tenía forma de bomba, pero no lo era. La firma metálica era demasiado limpia, demasiado suave. Cuando se descubrieron los primeros paneles, las mandíbulas se cayeron. Era un coche, un MGJ 2 Sports Car de 1932, aplastado y retorcido, pero inconfundible, yaciendo en el fondo de un antiguo foso de entrenamiento. Nadie podía explicarlo, hasta que un anciano llamado Patrick Shannon dio un paso adelante con una confesión. Cuando era adolescente en la década de 1960, él y sus amigos encontraron el MG abandonado en la base. Se turnaron para dar paseos temerarios por los campos, hasta que una carrera imprudente terminó con el coche volcando en la zanja. Aterrados, los chicos lo enterraron en el lugar y juraron no hablar nunca más de ello. Durante 50 años, el pequeño Roadster permaneció bajo capas de tierra. Cuando finalmente fue sacado, el metal se había doblado, pero la leyenda había sobrevivido. Y justo cuando la gente pensaba que ese era el redescubrimiento más extraño hasta ahora, un secreto más oscuro esperaba bajo tierra, debajo de la misma fábrica que construyó el coche número 7, el Mini, perdido en los túneles de la fábrica. Debajo de la antigua planta de automóviles Longbridge en Birmingham, un laberinto de túneles de la época de guerra se extiende por millas, una vez refugios antiaéreos, luego olvidados. En 2012, un explorador llamado Steve Morgan se arrastró por esos túneles esperando encontrar herramientas y polvo. Lo que encontró en su lugar fue algo que nadie esperaba que aún existiera. Atrapada entre contenedores colapsados estaba la carcasa aplastada de un Mini Clubman 1275 GT, el último de su tipo, nacido en esa misma fábrica décadas antes. Su techo se había derrumbado, sus ruedas desaparecidas, el aire denso de aceite y óxido. Los registros mostraban que era uno de los últimos Clubman GT construidos antes de que la línea cerrara. Un colapso del contenedor lo había destruido durante el almacenamiento y, en lugar de desecharlo, los trabajadores simplemente sellaron el túnel y se alejaron. El Mini fue dejado para morir en la oscuridad. Cuando las fotos de Steve llegaron a Internet, los coleccionistas no podían creerlo. Un fantasma de fábrica preservado por accidente. Se vendió por poco más de 1.400 libras, pero su historia no tenía precio. Un coche que nunca dejó el lugar donde nació. Y eso es lo que tienen los redescubrimientos. No solo desentierran máquinas, resucitan momentos congelados en el tiempo, lo que nos lleva a un coche que hizo exactamente eso. Número 6. El olvidado Fury GT. Bajo vigas colapsadas y capas de polvo, una lona cubría algo que no había visto la luz del día desde la década de 1970.
Cuando un cazador de autos llamado Harlan finalmente la retiró, lo que encontró hizo que incluso los coleccionistas experimentados se quedaran helados. Un Plymouth Fury GT de 1970, uno de los 4, uno de los Mopar más raros jamás construidos. Este Fury no era solo otro coche de músculo, era la obra maestra oculta de Chrysler, equipado con un motor V8 Supercommando de 440 pulgadas cúbicas, aún con su pintura de fábrica, con la llave todavía en el encendido como si su dueño, Mack, fuera a regresar en cualquier momento. Pero Mack nunca lo hizo. Un accidente fatal en el trabajo terminó su historia, y las puertas del granero permanecieron cerradas desde entonces. Cuando finalmente se abrieron chirriando décadas después, el Fury estaba congelado en el tiempo con los neumáticos desinflados, el cromo opaco, pero su espíritu intacto. Después de que se difundió la noticia, los expertos en restauración se apresuraron a inspeccionarlo. El coche pronto fue restaurado a condición de sala de exposición y valorado en las 6 cifras altas, pero ningún precio podía igualar la sensación de estar frente a ese coche. Número 5. El Ferrari de aluminio que nunca se suponía que existiera. Algunos coches desaparecen tan completamente que incluso la historia olvida que alguna vez fueron construidos. Pero en las afueras de Kioto, Japón, una de esas leyendas esperaba, vieja, polvorienta e increíblemente real. Cuando el concesionario local, Kato, siguió un anuncio vago sobre un raro coche italiano, esperaba una estafa. En cambio, cuando las puertas oxidadas de un viejo cobertizo se abrieron con un chirrido, su linterna captó el inconfundible brillo del aluminio. Allí, bajo capas de polvo, estaba el chasis número 12.653, el único Ferrari Daytona de 1969 con carrocería de aluminio jamás fabricado. Era más ligero, más rápido y más raro que cualquier otro Daytona construido para carreras de resistencia, pero nunca se le permitió competir. ¿Por qué desapareció? Nunca se ha confirmado. Algunos susurran que Ferrari lo retiró para evitar un escándalo. Otros dicen que fue vendido discretamente y enviado a Japón antes de que estallara la crisis del petróleo. Durante décadas permaneció olvidado entre herramientas de granja y redes de pesca, con los neumáticos desinflados pero su identidad intacta. Cuando la noticia llegó a los historiadores de Ferrari, confirmaron lo imposible. El prototipo desaparecido era real. En 2017, el coche se vendió por más de $2 millones, incluso estando sin restaurar, sin pulir y aún con sus cicatrices. Pero mientras este Ferrari dormía en paz, otro coche surgiría en un lugar donde nadie se atrevía a mirar, en lo profundo de un río. Número 4. El Buick que esperó 58 años bajo el río. Cuando los escaneos de sonar del Mississippi, cerca de Sartell, Minnesota, detectaron una forma extraña en el lecho del río. Los buzos esperaban chatarra. Lo que sacaron fue el marco oxidado de un Buick Electra de 1963, y eso no es todo. Dentro estaba la respuesta a una desaparición de medio siglo. Pertenecía a Roy George Benn, un vendedor que desapareció después de salir del King's Supper Club una noche de septiembre de 1967. Las teorías circularon durante décadas. Deudas de juego, juego sucio, una fuga a medianoche. Pero la verdad fue mucho más tranquila. Dentro del Buick, todavía en el asiento del conductor, yacía lo que quedaba de Ben. No había agujeros de bala ni señales de lucha, solo un hombre que perdió una curva en la oscuridad y nunca regresó. El número de identificación del vehículo lo confirmó. Este era su coche, su historia y su final. Para su familia, el río finalmente devolvió lo que el tiempo había quitado. Pero mientras los investigadores sacaban ese Buick del lodo, una pregunta resonó. ¿Cuántas historias más como esta aún esperan bajo el agua? Número 3. El Celica amarillo que resolvió un misterio de 42 años. Algunos misterios se desvanecen con el tiempo, los testigos fallecen, las pruebas desaparecen y la verdad se hunde más con cada año que pasa. Pero a veces solo se necesita una mirada más bajo la superficie para reescribirlo todo. En 2025, un barrido de sonar del río Fox cerca de Elgin, Illinois, reveló una sombra rectangular tenue descansando a 7 pies por debajo de la línea de flotación. Al principio parecía escombros, hasta que los buzos se acercaron y encontraron una placa de matrícula que decía XP89118. Ese único detalle reabrió un caso que había estado sin resolver durante 42 años. Pertenecía a un Toyota Celica amarillo de 1980, el coche conducido por Karen Shippers, de 23 años, quien desapareció una noche de 1983 después de salir de un bar local. Durante décadas, su desaparición atormentó a Elgin. Teorías de secuestro y juego sucio llenaron los vacíos, pero la pista siempre terminaba de la misma manera, en silencio. Luego llegaron los Chaos Divers, un grupo de voluntarios conocido por resolver recuperaciones en aguas frías desde hace mucho tiempo. Su sonar confirmó lo que la policía había pasado por alto años antes, un coche completamente intacto descansando tranquilamente en el lecho del río.
Cuando los buzos lo alcanzaron, encontraron las puertas selladas, los faros apenas visibles a través del limo, y dentro, los restos esqueléticos que pusieron fin al misterio. El descubrimiento no solo resolvió uno de los casos de personas desaparecidas más antiguos de Illinois, sino que también expuso una verdad inquietante. El río había sido escaneado antes, y el Celica había sido descartado como basura. Número 2. El satélite que encontró un coche que nadie sabía que estaba desaparecido. En 2019, un hombre navegando en Google Earth vio algo extraño en un pequeño estanque de Florida, un tenue contorno con forma de coche bajo el agua. Cuando la policía local investigó, descubrieron un Saturn SL de 1994, desaparecido desde 1997. Y dentro de él, los restos de su dueño, William Bill Mould, de 40 años. Mould había desaparecido después de salir de un club nocturno en Lantana, Florida. Llamó a su novia alrededor de las 9:30 de la noche para decirle que iba camino a casa, pero nunca llegó. Durante 22 años, el caso no avanzó. Lo que nadie sabía era que su coche había estado en ese estanque todo el tiempo, visible en fotos satelitales desde el año 2007. Cuando finalmente sacaron el vehículo, estaba cubierto de residuos calcificados y sellado por el tiempo, pero la matrícula y el número de identificación del vehículo coincidían perfectamente. Los investigadores no encontraron señales de juego sucio. El área estaba en construcción cuando Mould desapareció. No había barandillas ni farolas, y probablemente condujo directamente al estanque sin terminar en la oscuridad. Pero a veces no se trata de encontrar lo que se ha perdido, sino de abrir lo que nunca se debió abrir. Y cuando llegó ese momento, reveló la preservación más impecable de todas. Número 1. El coche que esperó 50 años en una pirámide de concreto. El 4 de julio de 2025, el pequeño pueblo de Seward se reunió alrededor de una pirámide de concreto de 45 toneladas sellada desde 1975. Cuando la losa final se rompió, el aire que escapó olía a otro siglo. Dentro estaba un Chevrolet Vega, nuevo con 0 millas, cromo perfecto, pintura brillante, como si acabara de salir de la línea de producción. Su creador, el comerciante de muebles, Harold Hall Davison, había querido mostrarle al futuro exactamente cómo vivía su mundo. Llenó la bóveda con una motocicleta Kawasaki, latas de cerveza, periódicos y 1000 pequeños detalles de los años 1970, una cápsula del tiempo que ningún desastre podría tocar. Medio siglo después, su hija lideró la apertura. Los equipos cortaron la capa de concreto mientras una multitud observaba cómo se abría la historia. A diferencia de la desafortunada cápsula del tiempo de Tulsa, donde el agua destruyó su Plymouth enterrado, la creación de Hall había sobrevivido impecablemente. Cada detalle, cada color, cada aroma permanecieron congelados en el tiempo. Ahora exhibidos en un museo local, el Vega y sus compañeros perfectamente conservados son prueba de que el sueño excéntrico de un hombre funcionó. El tiempo puede ser atrapado, la historia puede mantenerse quieta, y a veces lo que enterramos no se descompone. Espera. Entonces, cuéntanos, ¿cuál de estas máquinas enterradas te dejó más asombrado? Deja tu respuesta en la sección de comentarios abajo. Y si historias como estas te hacen mirar 2 veces lo que podría estar escondido bajo tus propios pies, suscríbete y activa las notificaciones porque el próximo descubrimiento podría demostrar que no todo lo enterrado permanece en silencio para siempre. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.